1, versículos 6 al 8, por favor. Sí. No, léanlo. Juan 6, 6 a 8, ¿verdad? Sí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hubo un hombre. Y aquí es importante notar esta palabra, yo lo que les digo que así hay que ir degustando la palabra de Dios. Hubo. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo y espacio. En un tiempo y en un espacio existió alguien llamado Juan. ¿Por qué pone el apóstol Juan esto de hubo? Porque está haciendo una comparación entre el verbo, entre Jesucristo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, con Juan el Bautista. El verbo es eterno, en el principio era, o sea, antes de que existiera el principio, el verbo ya existía. Juan no es eterno, Juan tuvo un tiempo, un espacio. En el momento que Juan escribe el Evangelio, Juan el Bautista ya estaba muerto, ya había sido. ¿Se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? Sí. Lo decapitaron, ¿verdad? Lo decapitó Herodes a través de Herodias, su mujer, de su hija, ¿verdad? Que le bailó y ¿qué quieres? Pues le pidió la cabeza, ¿no? Entonces, Juan ahí terminó, pero dice, hubo un hombre, y eso es importante. ¿Y por qué pone eso Juan? Aparte del tiempo y del espacio, porque los discípulos de Juan el Bautista creían que Juan era el Mesías, y aún después de muerto seguían propagando esa parte, que Juan el Bautista era el Mesías esperado. Entonces aquí Juan, al estar escribiendo el Evangelio, es lo que está confrontando esa parte. Juan el Bautista no era el Mesías, porque el Mesías es Dios, tiene que ser Dios. Y este hombre tuvo un inicio y tuvo un final, ¿sí? Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El cual se llamaba, otra vez dejó de existir. Y aquí la parte importante es enviado de Dios, ¿sí? Como vimos en la clase del miércoles, para poder ser o tener un ministerio necesita forzosamente tener un llamado de Dios. Necesitamos tener un llamado de Dios, estar ciertos o estar seguros, ¿verdad?, de que el llamado de Dios está en nuestras vidas sobre eso, ¿sí? Y no solo es el llamado, sino el momento en el que Dios envía en esa parte. ¿Cuándo es el momento de actuar? Como ahorita estamos hablando también, ¿no? ¿Cuándo es el momento de actuar? Dios tiene un momento y ese es el momento de actuar, el momento en que Dios envía. Hubo un hombre enviado de Dios, ¿sí?, que era Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio. ¿Por qué dice la palabra de Dios aquí que Juan el Bautista vino por testimonio y después dice para que diese testimonio? Primero, vino por testimonio, ¿por qué? Porque estaba profetizado en la palabra de Dios de que antes de que viniera el Mesías, iba a venir Elías predicando, ¿sí? Y está esa famosa profecía del profeta Isaías que dice, enderezad el camino del Señor, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor. Y este es el testimonio que Dios, al enviar a Juan de esta manera, porque Juan vivió en el desierto, Juan se alimentaba de langostas y miel silvestre, era toda su alimentación de Juan, ¿sí? Langostas no era esa del mar, y aquella así rica y deliciosa, no, el grillo era su alimentación, y la miel era toda su alimentación de él, no comía otra cosa, porque tenía un llamado muy especial de Dios, preparar el camino del Señor, preparar la llegada de Jesucristo, su ministerio. Juan el Bautista era un poco mayor que Jesucristo, se piensa 6 meses más o menos, ¿sí? Entonces, Jesucristo ya andaba aquí en la tierra, pero todavía no activaba el ministerio. Era un niño, pero después fue un joven, ¿verdad? Jesús empezó su ministerio, se cree, a la edad de 30 años, lo que la mayoría de los teólogos concuerdan. Algunos disparían ahí, pero por poca diferencia.
pero la gran mayoría concuerda en que Jesús empezó a los 30 años. Por lo tanto, cuando Juan empieza su ministerio, Juan ha de haber tenido a lo mejor 29 o 28 años y a lo mejor tuvo un cierto lapso de ministerio, ¿sí? Y Dios lo envió precisamente a Juan para ser el antecesor del Mesías esperado, ¿sí? Para preparar ese camino, para allanar la vereda para que pudiera entrar el Mesías directamente. Así que él vino por ese testimonio, por el testimonio que dio Isaías en su profecía para cumplirlo, ¿sí? Ese testimonio, luego, para que diese testimonio de la luz. Ojo, no era él la luz, como dice el versículo, sino para que diese, ¿qué? Testimonio de la luz. Juan nunca se adjudicó, Juan el Bautista nunca se adjudicó una sola parte de gloria. Juan nunca se adjudicó una sola parte de él querer ser la luz, o él querer brillar, o él querer hacer las cosas, sino que él siempre, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, él siempre hablaba del que vendría. Y una vez hasta dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy, cuando le vinieron a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Yo no soy. ¿Eres tú Elías? Yo no soy. Yo solo soy uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero atrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Posteriormente vamos a ver también a Juan el Bautista decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Esa es la vida de todo ministerio. La vida de todo ministerio es que Cristo vaya creciendo y el obispo o el pastor o el predicador vaya disminuyendo. La congregación madura espiritualmente es aquella congregación que va creciendo en un conocimiento de Cristo Jesús, que va creciendo en un conocimiento de comunión con su Señor, que va creciendo en una adoración más fuerte hacia su Señor Jesucristo, no hacia el pastor, no hacia los ancianos, no hacia los líderes, no hacia los que llevan el liderato de la iglesia, ¿verdad? El liderazgo, sino hacia Jesucristo. Eso es lo que todo verdadero siervo hace, enfocar a Jesucristo. Aquí Juan el Bautista, algunos toman la figura de Juan para hablarnos del Espíritu Santo. Y es la misma función que hace hoy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para que lo vean a Él. El Espíritu Santo no vino para recibir gloria. El Espíritu Santo no vino para Él conducir las cosas. El Espíritu Santo vino aquí para glorificar a Cristo, para que nosotros viéramos a Cristo. El Espíritu Santo vino a dar y viene a dar testimonio de Jesucristo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Él venga, Él me glorificará. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino a glorificarse a sí mismo. Él también fue alguien, ¿verdad?, que no vino a glorificarse a sí mismo. ¿Él qué vino a hacer? A hacer la voluntad de su Padre. Y Él se sometió a esa voluntad de su Padre y siempre hablaba de su Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Ahora que Él resucita y se va al cielo, ¿verdad?, y envía al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Vean a Cristo. No me vean a mí, vean a Cristo. Él es quien nos salva. El Espíritu Santo no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Solo a través de la obra de Jesucristo es que nosotros podemos recibir al Espíritu Santo cuando creemos. Y así es la vida de todo servidor de Jesucristo, es eso, que la gente voltee hacia Jesucristo, no voltee a ver al ministro, sino que voltee a ver a Cristo. Muchas iglesias hoy en día son todo lo contrario. Algunas están desviándose hacia que los vean mucho a su liderazgo, o otras se están desviando mucho hacia una adoración exagerada del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a ver que vez tras vez, si leemos todo el Nuevo Testamento, nos habla de Cristo, Cristo y Cristo, como el único mediador entre Dios y
y los hombres, y que seguirá haciéndolo por toda la eternidad, el único que medía entre nosotros. Por eso tenemos que ser muy conscientes cuando cantemos un canto, primero analícenlo, ser muy conscientes de los que estamos cantando y de lo que estamos diciendo. Hoy en día hay muchos cantos en la congregación que contradicen la Escritura y los estamos cantando porque suena bonito, o por desconocimiento lo estamos cantando y estamos hablando en contra de la palabra de Dios, y eso no puede ser. Una vez alguien me decía, es que Edgar, el Espíritu Santo es Dios y puede hacer lo que Él quiera, sí, pero Él nunca va a ir contra su palabra. Dios no se contradice. Dios no va a decir negro y luego va a decir, te engañé, era blanco. ¿Verdad? Dios lo que estipuló en su palabra, Él lo guarda porque Él es fiel a lo que Él dice. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Dios es fiel a lo que promete, a sus promesas, es fiel en cumplirlas. Dios nunca falla nada. Toda palabra de Dios tiene cumplimiento y nunca va a variar. Por eso es que tenemos seguridad en el Señor. Cuando venimos a Cristo Jesús y somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y somos salvos porque Dios obra en nuestros corazones, tenemos la seguridad de ir al cielo. No por nuestra bondad, no por nuestras obras, sino por el que prometió. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, hice aquí un cuadro comparativo, que no lo puedo proyectar, pero bueno. En un lado está Cristo, en el otro lado Juan el Bautista, ¿no? Cristo era desde la eternidad. Juan el Bautista vino y hubo, o sea, ya no existe. Así es. Cristo es el verbo de Dios. Juan el Bautista dice que es que un hombre, hubo un hombre, ¿verdad? Entonces, ahí están las diferencias. Cristo es Dios mismo. Juan el Bautista es un servidor, es un enviado del Señor, ¿verdad? Muy bueno. Cristo es la luz verdadera. Juan el Bautista vino a testificar acerca de esa luz. Él no dijo yo soy la luz, como Cristo, que dijo yo soy la luz. Juan el Bautista que vino a dar testimonio de la luz. Él es la luz. Entonces, ¿verdad? Cristo es el objeto de toda confianza. Juan el Bautista es el agente por cuyo testimonio la gente llega a confiar en la luz, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver así, vez tras vez, ¿verdad? Cómo Dios preparó a su pueblo. Cómo Dios desde antes, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, y siendo fiel a su palabra, envió a Juan el Bautista para dar testimonio de la luz que venía al pueblo de Israel. De esa luz verdadera, de Dios mismo caminando entre nosotros, andando entre nosotros. Dios siempre va a utilizar hombres, y eso ya lo vimos también en la clase pasada. Dios siempre va a utilizar hombres antes de que Cristo venga a nuestra vida. Dios siempre va a utilizar a hombres que prediquen la palabra de Dios fielmente para que Cristo pueda entrar a nuestra vida. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego Pablo también dice en Romanos, bienaventurados los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Porque es a través de nosotros que Dios nos utiliza como instrumento para dar testimonio de esa luz verdadera. Nosotros somos hoy en día como Juan el Bautista, que estamos hablando y predicando de Jesucristo y diciéndole a la gente, la luz está aquí. ¿Verdad? Aquí para testimonio, Juan utiliza la palabra en griego martureo, que significa ser testigo, encargar, alcanzar, buen testimonio, atestiguar. Es una palabra que lleva implícito una cuestión judicial, como un testigo judicialmente, ¿no? Entonces, ahí es lo que Dios está utilizando a Juan el Bautista, como un testigo ante la gente
de lo que iba a venir, ¿verdad? Como un testigo verdadero, auténtico, fiable del Mesías que vendría, pero a la vez también como un testigo ante toda la gente que oyó y que no recibió a Jesucristo y que lo rechazaron. ¿Sí? De martureo, por ejemplo, la palabra martureo en Juan se utiliza 14 veces. Martureo. Y 37 en todo el Nuevo Testamento, lo de testigo, testificar. Y aparte hay otra que utiliza Juan, otra palabra muy similar, marturet, que también va implícita en lo mismo, 33 veces. O sea que Juan habla de testificar 47 veces en su evangelio. Entonces el evangelio nos está hablando acerca de eso, precisamente. Nos está hablando acerca de ser ¿qué? Testigos de Jesucristo. Testigos de la verdad. Juan, ¿para qué escribió el evangelio? Juan el apóstol, lo dice en el último capítulo, para que todos crean, ¿verdad? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso escribió Juan como testigo. Nosotros somos testigos también, y también, ¿verdad? Tenemos que hablarle a la gente de dos maneras, con nuestras palabras y con nuestra vida. Si hablamos solo con nuestras palabras y nuestra vida no respalda lo que dicen nuestras palabras, no sirve. Decía el doctor en teología Samuel Pérez Milos, todavía vive, muy buen teólogo, decía: hazme un favor, si tú estás predicando la palabra y tu testimonio no es bueno, cállate la boca y no prediques. Y eso es cierto, dañamos más el evangelio de Cristo cuando predicamos con nuestra boca a Cristo, pero nuestros hechos lo niegan totalmente. Si nuestros hechos están negando totalmente a Cristo, y yo estoy hablando de un Cristo, la gente va a decir: esto está mal, entonces ese Cristo está raro. O es un Cristo esquizofrénico, o está medio raro ese Cristo. Pero cuando la gente ve en nosotros, como Pablo dice más adelante, y ahorita vamos a leer la escritura, Pablo dice que somos cartas abiertas a los ojos de la gente. Nuestra vida está siendo una carta abierta, carta escrita, y la gente está leyendo en nosotros el evangelio con nuestra vida. ¿Cómo estamos testificando de Cristo? ¿Cómo estamos hablando de la luz con nuestra vida? ¿Cómo estamos diciendo que Cristo es la verdad? Que Cristo transforma al pecador, que Cristo cambia al hombre más vil si no he cambiado yo, si no he sido transformado, si sigo siendo el mismo. De la palabra esta griega marturio esta palabra deriva de la palabra griega matus, que es donde sacamos la palabra mártir, ¿sí? En Juan no la emplea esta palabra, ¿verdad? Aunque tiene implícita las otras dos, ¿sí? Entonces, mártir es aquel que da un testimonio verdadero, auténtico, aún a pesar de su vida, ¿verdad? O que le cuesta la vida. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, por favor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense, ¿verdad? Aquí como dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, por medio del sacrificio de Cristo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció en la cruz del Calvario.
Por eso yo soy más que victorioso. Pero ojo, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Va implícita las dos cosas. Lo que predico y lo que vivo, ¿verdad? Las dos cosas. Y la palabra del testimonio de ellos. Y además, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los que vencen en este mundo? ¿Quiénes son los que vencen y van a ser coronados ese día en el tribunal de Cristo? Aquellos que no vieron sus propias vidas. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús no, como se los he dicho varias veces, no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se negó, se despojó a sí mismo y se hizo hombre para hacer la voluntad de su Padre. ¿Verdad? Y siendo hombre, ¿qué pasó? Cargó su cruz. Y cargar la cruz, ¿desde cuándo la cargó Cristo? ¿Cuando empezó a caminar rumbo al Gólgota? No, desde que inició su vida. Vemos a Cristo cargando su cruz. Vemos a Cristo perdiéndose de repente de sus padres. Y los padres, ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿Verdad? Y lo empiezan a buscar entre la multitud porque ya iban camino de regreso a Nazaret. Y Jesús se tienen que regresar a Jerusalén, ¿verdad? Y lo encuentran, ¿dónde? En el templo. Haciéndoles preguntas a los fariseos. Sí, aprendiendo, haciéndoles preguntas a los fariseos, ¿verdad? Jesús estaba cargando su cruz. Porque Él bien podía andar jugueteando como niño. Él bien podría andar saltando. ¿Y qué? Ya llegará mi tiempo. Haciendo travesuras. Pero Él empezaba a cargar su cruz. Cuando Él va cuando Él inicia su ministerio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Ahí vemos a Jesús cargando su cruz. Dice que de repente le dio hambre, imagínense 40 días sin comer. Y le dio hambre, el cuerpo le pidió alimento, ¿verdad? Y de repente se le aparece Satanás y le dice, tú tienes el poder para hacer de estas piedras un pan y comer. Señor, tienes todo el poder. Usa tu poder. ¿Qué malo tendría que Jesús usara su poder ahí? Aparentemente nada, ¿verdad? Pues, pero sí mucho. Hay dos cosas que hay que ver. Una porque era invitación del enemigo, de Satanás. Hazlo. Pero la que yo creo más importante es la segunda que voy a decir. Es que si Jesús utilizaba su poder, entonces ya no se había despojado totalmente. ¿Sí? Entonces como que volvía a adquirir el ser Dios otra vez. ¿Me entienden? Como que también nos demostraba que Él dependía totalmente de su Padre. Exacto. Que eso debemos hacer nosotros, depender a unas circunstancias más difíciles de nuestro Padre. De nuestro Padre. Muy bien, hacia allá iba, pero es exacto, qué bueno que lo dijiste, eso significa está bien. Esta es la parte. Jesús entonces, ¿qué tuvo que hacer? Sujetar su poder, negarse a sí mismo, tomar la cruz y depender, aunque el cuerpo le estuviera pidiendo el alimento, Él tenía que depender ¿de qué? De la provisión de Dios, y por eso dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús estaba llevando su cruz. Y vez tras vez vamos a ver en el ministerio a Jesús llevando la cruz. Por eso es que el Señor dice, si no te niegas a ti mismo, no estás dispuesto a llevar la cruz, no me sigas. Se los cambio con el mismo significado. No me sigas, no tiene caso. ¿Sí? Entonces, Juan el Bautista no era la luz, él solo era como la luna. ¿La luna qué hace? Refleja la luz del sol. Y nada más. Así somos también nosotros. Simples luminarias que reflejan la luz de Cristo. La luz auténtica es Cristo nada más y nadie más, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3, y aquí está lo que les iba a decir.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con cinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todo hombre puede leer el Evangelio en mí. ¿Lo están leyendo? ¿Está escrito eso en nuestros corazones? La función del apóstol, ¿cuál era? Es como la función que yo estoy haciendo aquí. Como la función que hace un predicador. ¿Qué hace? Al explicar la palabra de Dios, va escribiendo en tu vida. Por eso dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros. ¿Sí? Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, no traigo la cita, pero dice, tanto es su testimonio de ustedes, que ya no hay necesidad de que yo vaya a predicar en las ciudades de alrededor, porque su fe es conocida por todas esas regiones. Imagínense el impacto de la iglesia de Tesalónica. Un impacto, y Pablo lo dice, ¿de qué? De amor, de servicio, de entrega, de pasión y de predicar la palabra de Dios. Así era la iglesia de Tesalónica, en medio de gran persecución. Porque no es como nosotros, no era como nosotros aquí en México, que podemos salir a la calle y si quiero grito, ¡Cristo vive! Cuando muchos te van a gritar, ¡loco! O déjame dormir, o algo así, ¿verdad? Pero ahí en Tesalónica era diferente. Como en muchos lugares hoy en día en Medio Oriente, gritar que eres cristiano, pues es que tu cabeza ruede, ¿verdad? O que te envíen a la cárcel, o como en Corea del Norte, que te meten a torturarte bastante tiempo y de ahí te matan. Por eso Corea del Norte es el país más peligroso, considerado el más peligroso para el Evangelio. Son muy crueles con los cristianos. Buscan exterminar el cristianismo de ahí, lo han procurado con mucho odio y mucho rencor, y hoy en día, gracias a Dios, sigue habiendo cristianos ahí en Corea del Norte, aún en medio de gran oposición. Pero es la obra de Dios. ¿Y cómo han vencido? Porque han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Yo preguntaría, si se desatara algo hoy así en nuestra carne, la gente podría ver en nuestro ser que preferimos morir a negar a Cristo. Lo vería la gente hoy en día allá afuera, ¿verdad? El otro día estaba viendo un video de YouTube, ¿verdad? Donde de repente se estaciona una camioneta en un lugar así desierto y se baja un hombre con una pistola. Hermano, buenos días. Dios les bendiga, bienvenida, siéntese, pasa. Y se baja un hombre con una pistola, ¿verdad? Y baja el conductor y lo pone contra el piso y le dice, niega a Cristo. Y su esposa ahí viéndole y llorándole y todo, ¿verdad? Y él decía, no puedo negarlo, niégalo o te mato ahorita. Dice, está bien, niego a Cristo. Y le dice el cuate de la pistola, le dice, estaba vacía. Yo quería creer en tu cristianismo, pero encuentro que es más falso que nada. Y tira la pistola y se va el muchacho. ¿Qué pasa? Somos testimonio. La gente cuenta la historia que la gente cuando veía a los cristianos morir en el Coliseo Romano o en la hoguera, daban fruto ahí. Y mucha gente era impactada por ese testimonio. Por eso decían que por cada cristiano que mataran se multiplicaban los cristianos. Porque mucha gente era impactada por ese testimonio. Ver con qué paz morían, con qué entrega morían, con qué pasión morían, que no les importaba, con tal de que Cristo fuera glorificado.
Ahí fue como cuando Pedro lo negó. Ahí fue como cuando Pedro lo negó. Por miedo. Por miedo. No tenía suficiente Fe. Pero podemos decir algo a favor de Pedro y no a favor nuestro. No, sí. A favor de Pedro era que el Espíritu Santo todavía no venía. No residía todavía en el cristiano. Y hoy no hay excusa. Ya sabemos. Sí. Y el Espíritu Santo ya reside en nuestros corazones. Ya reside en nuestros corazones, ya reside en nuestras vidas. En Pedro todavía no residía en él, en nosotros ya reside. Ya lo conocemos. Ahora tenemos a Dios en nosotros. Entonces, esa carta a favor de Pedro, podemos decir, aunque no lo excusa, ¿verdad? Lo que hizo, pero nosotros sería algo mucho peor. Por eso Hebreos escribe, y tocante a eso, no lo creía, pero ahorita Dios me acordó, Hebreos escribe que Dios no dará por inocente a aquel que tenga por inmunda la sangre de su Hijo. ¿Y qué es inmunda? Como cosa apestosa o como cualquier cosa, como algo simple, como muchos cristianos hoy en día lo tienen. ¿Verdad? Ay, Jesús murió por mí, soy salvo, así, pero no le entrego mi vida, no le doy el señorío de mi vida, vivo como yo quiero, ando como yo quiero. Eso es tener como cualquier cosa la sangre de Cristo, su sacrificio. Y eso no es lo que nos manda el Señor. Por eso la palabra de Dios también ahí en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, deja que Dios actúe. Si Dios está hablando en tu vida, deja que Dios actúe. ¿Sí? Y esa es la parte que luego Pablo, y yo confieso que a veces a mí también me cuesta trabajo, ¿verdad? Pero Pablo me da una enseñanza muy buena. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios 2, 2. Voy a agarrar tantito café porque se me resecó la boca. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues entre vosotros me propuse no saber cosa alguna, solo a Jesucristo y a este crucificado. Anhelo y deseo de todo mi corazón llegar a ese punto que tenía Pablo. Hace unos años atrás, en una iglesia precisamente, predicaban acerca de un pastor ya viejo, ¿verdad? Ya de edad. Y decían que cuando se sentaban a la mesa con él, otros siervos o así, alguien se sentaba, era puro hablar de Cristo. Toda su plática era Cristo, Cristo, Cristo. Y una vez alguien le dijo, uno de los pastores, le dijo, oiga hermano, ¿y qué no tiene otra cosa que platicar? Y él le dice, ¿acaso hay algo mejor que Cristo? Si hay algo mejor que Cristo, dímelo y platicamos sobre eso. Y a veces decimos, ay, es que eso es ser demasiado fanático, demasiado religioso. No, y Pablo lo está diciendo. Cristo debe ser nuestro centro, nuestro punto, ¿verdad? Y luego dicen, y ese hermano nunca nos dijo su vida anterior. Nunca supimos a qué se dedicaba anteriormente. Supimos por terceras personas. Fue medallista olímpico de Estados Unidos. Fue de los mejores saxofonistas de Estados Unidos. Y nunca lo oíste hablar de su vida pasada. De presumir su vida, sus títulos, sus logros, todo lo que... Como Pablo decía, todo lo que era yo antes es basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Eso no me interesa. Pablo, hoy en día, si Pablo estuviera hoy en día con nosotros, si viviéramos en la época de Pablo tendría doctorados, para que lo vayamos más o menos viendo, ¿no? Tendría doctorados. Sería una eminencia Pablo. Y sin embargo Pablo dijo en ese tiempo, esto a mí no me interesa. Me interesa Cristo. Él es quien me interesa. ¿Verdad? ¿Y qué es ese sentir? Y Pablo dice, por eso dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en cada cristiano ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después Pablo, ¿verdad? Más adelante en otra epístola dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí,
así como yo imito a Cristo. Así como yo trato de seguir a Cristo, como Él pide, como Él es. Véanlo en mí, sí se puede, soy hombre también igual que ustedes. Tengo las mismas debilidades que ustedes, tengo las mismas tentaciones que ustedes, tengo las mismas necesidades que ustedes. Y vean que sí se puede seguir a Cristo. Todo es que queramos, realmente, ¿verdad? Que queramos seguir a Cristo. Luego, por favor, seguimos Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el mundo pero el mundo no le conoció. Entonces, fíjense, dice Juan, ¿verdad? Que Juan vino para dar testimonio de esa luz. Dice, y aquella luz verdadera. También se puede traducir aquella luz genuina, auténtica, real. ¿Sí? ¿Contra qué está diciendo esto Juan? Contra toda falsedad, toda luz falsa, toda luz equivocada. Jesucristo es la luz verdadera. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. Al decir yo soy la luz del mundo, está diciendo que no hay otra luz, solo Él. Porque si no, Jesús hubiera dicho, yo soy una luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, la única luz verdadera que nos alumbra para llegar a la verdad de Dios es Cristo Jesús. Él es la verdad. Él es la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan, como el versículo que leímos hace rato, que dice Pablo, no me propuse conocer nada entre vosotros, solo predicar a Jesucristo y a este crucificado, solo conocer a Cristo. Quiero conocer la vida de aquel pastor, primero interésate en conocer la vida de Cristo. Una vez hace tiempo alguien me decía, porque teníamos un grupo de amigos teólogos, e ingresó un joven nuevo, y me decía, oye, ¿qué libros de teología me recomiendas? Le dije, la Biblia. Dice, no, pero yo hablo de libros de teología para yo poder aprender igual que ustedes y todo, por eso la Biblia. Léete varias veces la Biblia en un año, durante 4 años, y entonces agárrate el libro de teología que se te pegue tu gana. Pero primero domina la Biblia. No quieras dominar cosas de hombres sin conocer, dominar la palabra de Dios. No me hizo caso, y el muchacho ahorita anda con miles de doctrinas ahí metidas, que se metió varias cuestiones de teología ahí, y algunas nos pueden extraviar, porque el ser humano se puede desviar de la verdad. Pero si yo conozco la verdad, que es la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a ser mi lámpara. Miren, hermanos, yo varias veces, y se los he dicho, durante un tiempo anduve en falsas doctrinas. Lo que me sirvió fue que Dios, a través de la palabra que yo estudiaba, me hacía ver que estaba yo mal. Y es el estudiar la palabra de Dios la que me va a llevar a la verdad. No, por eso les he dicho, y bueno, ya no se los he recalcado tantas veces, pero se los voy a recalcar otra vez. No crean en lo que diga yo, crean en la palabra de Dios. Y validen lo que les digo con la palabra de Dios, porque ella es la única que contiene la verdad. Edgar no contiene la verdad. La que contiene la verdad es la palabra de Dios. Y esa luz, y ella nos habla de Cristo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Es Cristo. Cristo en la creación. Y dijo Dios, ahí está Cristo, dijo la palabra. El hálito de Dios. Dijo, ahí está Cristo actuando. Por eso leemos en Proverbios, cuando tú creabas los cielos, ahí yo estaba. ¿Verdad? Hágase la luz, en el hágase, ahí
está Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos ver a Cristo en cada parte, en cada libro del Antiguo Testamento. Todo libro apunta a Cristo. Él es la luz, por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. A ver, por favor, Salmo 119, 105. A ver si me acordé bien de la cita. Salmo 119, 105. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si me acordé bien. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara para nosotros. ¿Por qué es lámpara? Porque es luz, porque habla de Cristo. Él es la luz. Él es la luz. Y luego dice Juan, ¿verdad? Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesucristo, la verdad, alumbra a todo hombre. Algunos con más intensidad, los salvos. Otros con menos intensidad, los que rechazan el Evangelio. Pero ningún hombre, absolutamente ningún hombre puede decir que no fue alumbrado por esa luz. Ninguno. Hasta los caníbales que viven en las regiones donde nunca se ha llegado el Evangelio, la palabra de Dios dice: el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. ¿Quién le enseñó a Netzahualcóyotl, ese príncipe de los reyes azteca, que había un solo Dios, aunque no le supo dar el nombre, pero fue monoteísta? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a ese faraón egipcio, mucho antes del faraón de Moisés, verdad, que había un solo Dios, cuando las religiones eran politeístas? El mirar al cielo, el ver la creación, el ver todo lo que hay, nos habla que hubo alguien que lo creó. Por eso ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Dios siempre ha dejado testimonio en cualquier civilización de Él mismo. Entonces Jesús es la luz que alumbra a todos los hombres son alumbrados por esa luz, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 36 y 37. Juan capítulo 6, versículo 36 y 37. Sí, por favor. 36. Sed pues misericordioso, como también... Juan 6, 36. Juan 6, 6. Sí, por favor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y el 37, por favor? Okay. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene, y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Ahí está, ¿verdad? Mas os lo he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí está la luz alumbrando. La gente está viendo a Cristo. Sí. Pero no creen. No creen. ¿Por qué? Vayamos a Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, por favor. Juan 3. 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué? Amaron más las tinieblas. No quiere decir que no se dieron cuenta de la luz. No quiere decir que no vieron en la luz que había verdad. Quiere decir, no me conviene, porque si me alumbra, me va a quitar todo lo que yo tengo. O descubre todo. O descubre todo lo que yo soy, ¿verdad?
Entonces la gente dice, no, eso no lo quiero. Y lo rechaza. Lo rechaza. Por lo tanto, la condenación está en el hombre. Y si lo uno con lo que leímos hace rato, que Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Nosotros somos solo salvos porque Dios el Padre obra en nosotros. Porque si Dios el Padre no obrara en nosotros, nosotros seríamos de los que rechazamos la luz. Porque el hombre ama su pecado. Su espíritu no está facultado para recibir esa luz. Y por tanto, la rechaza. Por la gracia de Dios, y Dios queriendo premiar a su Hijo por la obra de su Hijo, Dios eligió a algunos para salvación. Y eso lo dice Isaías 53. Que por lo que Él hizo, Dios le preparó un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, escogidos por la gracia de Dios, como regalo para su Hijo. Por eso Jesús dice, todo lo que el Padre me da. Nosotros somos un regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Es un regalo de Dios que Dios Padre le da a Jesucristo por su obra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, entrará esa luz y se exhibirá a sí mismo y demostrará cómo es y pedirá perdón y se arrepentirá y vendrá a mí. Porque la luz le va descubriendo todo lo podrido que hay acá adentro, todo lo que está mal. Y entonces dice, Señor, estoy mal en esto, Señor, soy un pecador, Señor, estoy bajo tu ira. Perdóname. Y el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Sí? Juan 12, 35 al 37, por favor. Juan 12, 35 al 37. Juan capítulo 12, versículos 35 al 37. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está claro, Jesús les está diciendo, voy a andar un poco de tiempo aquí, vean la luz y crean en esa luz. No voy a andar por mucho tiempo entre ustedes, está hablando a los judíos, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, resucitó muertos, sanó un ciego de nacimiento que nunca jamás se había escrito algo así en la Biblia, o había algún otro había hecho eso. Hizo sanaciones a distancia, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, un hecho asombroso, de 5 panes y 2 pececillos, alimentar a más de 15,000 gentes, porque dice 5,000 varones, pero pues y los niños y las mujeres. Entonces como 15,000 gentes con 5 panes y 2 pececitos, ¿verdad? Y a pesar de que la gente veía todas esas señales que Jesús hacía, no creían en él. Ojo, las señales, los milagros, no hacen que la gente crea en Dios. Muchos por ahí dicen, es que mediante las señales van a creer. No es cierto.
Aquí está, una prueba irrefutable. Las señales no hacen que crean en Cristo. La gente rechaza esa luz, no quiere la luz porque no quieren que sean reprendidos, no quieren cambiar su forma de vivir, les gusta su estilo de vida, sus hábitos. ¿Qué es lo único que puede hacer que vengan a Cristo? Que Dios el Padre te atraiga a Él. Dios es un caballero y Dios no va a entrar a tu vida hasta que tú se lo autorices. Mentira. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Dios no le pide permiso a nadie, porque Él es Dios. Y si Dios le tuviera que pedir permiso a alguien, ese alguien sería Dios. Y Dios dejaría de ser Dios. Si le tuviera que pedir permiso, nadie le daría permiso. Y nadie le daría permiso. Exactamente. Así es. Nadie sería salvo. Uno de los atributos de Dios es que Dios es soberano. Pero tan solo el simple hecho de la palabra Dios ya involucra eso. Ya involucra eso. Dios, el solo, la definición de la palabra Dios, ya con eso tenemos. Pero aparte la Biblia dice que Dios es soberano. ¿Y qué es soberano? Que no le rinde cuentas a nadie. Ni pide permiso a nadie. Ay, Edgar, Jonás, por favor, ve a Nínive a predicar, Jonás. No quiero, Señor. Jonás, no seas malito. Ve a Nínive. No quiero, Señor. Y me voy a otro lado. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y a quién buscaré? ¿Y ahora quién querrá ir? ¿Fue así? No. Dijo, no, Jonás, ve a Nínive. No quiero. Jonás, ve a Nínive. No quiero, huyo. Y se sube a un barco. Ah, ¿no quieres, Jonás? Ok. Mar, embrambécete. Y tráeme a esa nave a punto de hundirse. Y ahí ves, ¿verdad? Y todos los marinos, ¿qué pasa? No hemos visto esta tempestad. Y eran marinos de tiempo, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que decir Jonás? No, la culpa es mía porque estoy huyendo de Dios, ¿verdad? Échenme al mar y se va a calmar esto. Y lo echan y Dios ya tenía preparado un pez, dice. Y glupudum, ¿verdad? Se lo traga. Ahora sí, Jonás, ¿vas a ir a Nínive? Sí, Señor, mándame a Nínive. Ok. Y el pez lo escupe a la orilla de Nínive, ¿verdad? Órale, Jonás, adelante. ¿Dios pide permiso? No. Si Dios dice vas a ir, vas a ir. Te guste o no te guste. Lo que sí puedes definir es si vas por las buenas o vas por las malas, ¿verdad? Ahí sí puedes definirlo. Decir, Señor, no quiero ir por las buenas, quiero ir por las malas. Ah, ok, estás en todo tu derecho. Pero ¿de qué vas? Vas. ¿Verdad? Así es Dios. Él es Dios. Vaya mensaje, palabra de Dios. Sí. Él es Dios. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículos 4 al 9. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9. Este es un texto difícil. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahí está, ¿verdad? Aquí como referencia a este texto le puse iluminación que no salva. Por eso dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí Hebreos está hablando de personas que fueron iluminadas. Esas personas que ven la luz y dicen, Cristo es la verdad. No sé si se han topado a ese tipo de personas que dicen, la verdad, sí, tienes razón, soy un pecador. Cristo es la única manera de que yo sea salvo. Pero no. Pero no quiero. Dios los alumbró desde un flachazo, no con la gracia irresistible con la que llama a sus escogidos. Por eso el escritor de Hebreos se quiere asegurar, para que no vayan a tomar como de que la salvación se pierde. En el último versículo decimos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Por lo tanto, lo que está marcando arriba no son para personas salvas, son para personas que estuvieron en el umbral de la luz y dijeron, no me conviene. Sí, sé que robar es malo, sé que ser adúltero es malo, sé que mentir es malo, pero no sé hacer otra cosa, entonces no me conviene. Si yo dejo de hacer eso, ¿de qué voy a vivir? Si yo me dedico a defraudar a la gente, si dejo de defraudar, ¿de qué voy a vivir? ¿Verdad? Entonces se alejan de esa luz, gustaron de la buena palabra de Dios, o sea que estaban en lugares donde se predicaba la palabra de Dios, y estaban oyendo la palabra de Dios, y estaban oyendo de lo que Cristo hace a través de los tiempos y de lo que nos espera. Dice, recayeron, o sea, retrocedieron, se fueron. No hay nada más que hacer por esas personas. Santiago dice, no echéis las perlas a los cerdos. Santiago lo dice fuerte, ¿no? No echen las perlas a los cerdos. ¿No vaya a ser qué? Las pisoteen y se vuelvan contra ustedes. Un cerdo no sabe qué es una perla. Así es sencillo. Hay gente a la que se le está predica y no entra. Entonces, ¿verdad? Por eso dice que es la tierra que produce espinos y abrojos. No es tierra que produce buen fruto, que produce árboles frutales buenos. Es tierra que produce maleza, produce, ¿cómo se le llama ese tipo de hierba? Ya se me olvidó. Pero bueno, espinos y abrojos. Ahí está. Entonces, produce cadillos y cosas de eso, ¿no? De ese tipo de tierra, reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, o sea, el lago de fuego y azufre. Y ahora veamos en Efesios 1:18, por favor. Efesios 1:18 al 20. Efesios 1:18 al 20. Está antes de Hebreos, como 3. 1:18, 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿La cual, el 20? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense lo que dice Pablo, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fue Dios que alumbró nuestro entendimiento y nos hizo entender que Cristo es la esperanza para nosotros. Que Cristo es la esperanza para nosotros. Hombres pecadores, indignos de la gloria de Dios, que lo único que nos espera es que el lago de fuego y azufre, la condenación eterna,
Y de repente viene esa iluminación y vemos en la situación que estamos, y esa misma iluminación nos hace ver en Cristo, nuestro Salvador. El único que puede salvarnos de esa condenación tan grande. El único que puede librarnos de esa condenación. Es Dios entonces quien obra en nosotros y nos hace ver las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la grandeza de su poder actuando en nosotros. La vida eterna no es otra cosa más que la vida de Dios habitando en nosotros. Eso es la vida eterna. ¿Quién es el único que posee vida eterna? Dios. Los ángeles no poseen vida eterna. Los seres humanos no poseen vida eterna. Poseemos inmortalidad, que es diferente. Pero vida eterna, ¿qué quiere decir? Vida que no tiene principio ni fin. Y esa vida eterna, por eso Jesús dice, al que viene a mí yo le doy vida eterna, o sea, yo le doy de mi vida. Y esa vida entra en nosotros. Y ahora habita la vida de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna. Por eso es imposible que nos podamos perder, porque la vida de Dios está habitando en nosotros, si en verdad hemos sido salvos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Sí. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios demandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esa que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces vean, ahí está resumido en pocas palabras lo que acaba de leer Yaskin, ¿no? Resumido todo lo que hemos visto. El evangelio está encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. No es solo nuestro pecado, para que vean la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. No es solo nuestro pecado, el enemigo también actúa en nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero dice Pablo, y aquí está hablando del verdadero evangelio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicar a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador. Hay una teología ahí que se está menguando mucho, de que primero aceptas a Jesús como Salvador y luego a Jesús como Señor. Es una auténtica herejía. O aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y eres salvo, o no eres salvo. Porque no puedes decirle a Jesucristo, te voy a aceptar como Salvador, pero no como Señor. O lo aceptas como Señor y Salvador, o no lo aceptas. Por eso dice Pablo, predicamos a Cristo como Señor. Y luego dice Pablo, ¿verdad? Porque Dios que mandó que de las tinieblas y dijo Dios, Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, resplandezca la luz en el entendimiento de Hashia. Y las tinieblas en ese momento, ¿qué pasó? Se fueron. Es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Dios el que obró en tu vida
para que tú pudieras buscarme. Es que cuando yo decidí buscar a Dios, no, tú no decidiste. Cuando tú decidiste buscar a Dios es porque Dios ya te había encontrado a ti y ya te había hecho resplandecer, ¿verdad? Y entonces tú ya viste tu necesidad de Dios y empezaste a buscar de Dios, pero es que Dios ya había actuado en ti. Entonces no eres tú el que decidiste buscar a Dios, es Dios el que te encontró a ti. ¿Sí? No era Dios el que estaba perdido, el que estaba perdido era yo. Yo no salí a buscar la oveja, Él fue el que salió a buscar la oveja. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Jesús dijo, ustedes también son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque yo al creer en Cristo, lo que les dije hace rato, tengo esa vida de Dios. Y ahora esa vida de Dios ilumina. La gente está leyendo mi vida y puedo hablar de esa vida y puedo ser como Juan el Bautista, enviado por Dios, entonces para hablar de esa vida, ¿verdad? Y hablar de esa vida. Un cristiano que se oculta, que no quiere hablar el Evangelio, que no quiere vivir el Evangelio, es como aquel que dice que enciende una luz y la pone debajo de una recámara, debajo de un cajón. Imagínate a alguien, está oscura la casa, voy a prender la lámpara, pero lo voy a meter en el cajón de la cama. ¿Será algo lógico? ¿Verdad que no? Eso quiere decir que nosotros al entender el Evangelio y ver, o más bien ya vernos a nosotros mismos ya con una perspectiva diferente, no de que estamos bien, sino que todo lo contrario, que estamos muy mal, quiere decir que Dios sí nos está escogiendo. Así es. Quiere decir que Dios está orando ya. Quiere decir que Dios está orando ahí. Nosotros al vernos desde la perspectiva de que somos pecadores y que soy salvo solo por la gracia de Dios, que no la merezco, que no soy digno de eso, ¿verdad? Sí, a lo que se refiere aquí, por ejemplo, también es cuando tú te encuentras con una persona que dice, no es que yo estoy bien, o sea, yo soy muy buena persona, yo hago esto, yo hago lo otro. No ha tenido ese entendimiento. No ha tenido ese entendimiento. Es lo que hablaba el otro verso, ¿no? Sí, el de vosotros sois la luz del mundo, ¿o cuál? El de Corintios. El de Corintios. Sí. Que dicen, los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ahorita estás hablando de la luz en la casa, ¿no? O sea, si está una ciudad en un cerro, tú la puedes ver y la vas a ver desde cualquier ángulo. Así es. Entonces yo entiendo eso, ¿no? Que tú como ser humano, cuando llega el momento de que te estás viendo a ti mismo, ya no puedes retroceder. O sea, ya es así como que yo no soy buena persona, no soy buena, pues. Bueno, solo es yo. ¿No? ¿Sí? Es como decía alguien ahí, ponía un ejemplo, es un mendigo hablándole a otro mendigo de que hay riqueza en tal lado. Nosotros seguimos siendo unos mendigos. Por la gracia de Dios cambiamos, transformamos. Por eso Pablo siempre recordaba, y eso lo decía, y hay gente que dice, ya no recuerdes tu pasado. En cierta forma tiene razón, pero en cierta forma no. Sí tengo que recordar mi pasado para saber de dónde me sacó Dios. Pablo siempre recordaba su pasado, Yo era un perseguidor de la iglesia. No soy digno de ser llamado apóstol. No decía, no era digno. No soy digno de
de ser llamado apóstol. Pero por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido, por esa misericordia tan grande del Señor, soy lo que soy. Eso es lo que tenemos que ver. Y con ese sentir, entonces yo puedo ir a otras almas necesitadas, porque las voy a ver con ojos de misericordia, con los ojos de amor que Dios me ve a mí. Voy a ver al asesino, al violador, con los ojos de misericordia con los que Dios me va a ver a mí. Porque puedo ver que Él es alguien en oscuridad y que yo estaba así antes. Puedo ver al drogadicto preso por la droga, y yo preso a lo mejor por otros vicios, ¿verdad? Rencores, odios, lujuria, lascivia, pecados a veces que no se muestran, pero que están aquí adentro, en nosotros. Y hasta que, ¿verdad? Cristo viene y te hace ver todo lo que te había acá adentro. Y tú le dices, Señor, ¿cómo puedes salvar a un hombre tan malo como yo? Y eso es lo que entendió Pablo. Ahora dice, Señor, ¿cómo puedes salvar a alguien que persigue a los tuyos? Que persigue a tus propios hijos, a tus propios cristianos, y tú los salvas, yo persiguiéndolos, y tú vienes a mi encuentro y me salvas. Es la gracia de Dios. Por eso yo puedo ver con gracia a los demás. Por eso así, y entendiendo esto, cuando me peguen una bofetada, puedo poner la otra. ¿Por qué? Porque sé que no tienen la luz y que la necesitan. Esa es la verdad. La gente vive sin Dios y sin esperanza en el mundo y les espera la más dura condenación. Y si yo me veo en ellos y veo que la única diferencia entre ellos y yo es que la gracia de Dios actúa en mí, es la única diferencia. Si no, yo siguiera de aquel lado y yo iría camino con ellos al infierno. Entonces no hay otra cosa que nos libre de eso más que la gracia de Dios, ¿verdad? Y vamos a dejar ahí en el versículo 9, vamos a acabar ahí. ¿Alguna pregunta o duda? Para la próxima clase pues veremos 10 en adelante. Ya no alcanzamos a ver el 10 por ahora. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a darle un tiempo a este versículo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran decir? ¿No? ¿No? Bueno, pues vamos a orar entonces. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Puedo decir, y yo creo que todos unánimes, Señor, que nos has hablado el día de hoy, Señor. Has hablado a mi vida, aún al que está enseñando y predicando, Señor. Y has hablado a la vida de los demás, Señor. Permite que esta palabra, Señor, en verdad nos cambie, Señor. Y que haya un cambio real en nosotros, Señor. Que haya un cambio auténtico, produce un cambio auténtico en nosotros, Señor. Porque reconocemos que nosotros no podemos cambiarnos, Señor, y que te necesitamos. Y por eso recurrimos a ti, Señor. Por eso venimos ante ti, porque te necesitamos, Señor. No sabemos ni siquiera ni cómo pedir, Señor. Pero dice tu palabra que tu Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles, no escuchables, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces hacemos cosas, Señor, contrarias al Evangelio y que la gente nos está leyendo allá afuera. Que con nuestros labios decimos una cosa, con nuestras acciones predicamos otra. Señor, ayúdanos a amar como Cristo nos amó, a perdonar como tú nos perdonas y a tener comunión como el Espíritu Santo tiene comunión con ustedes. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a no poner nada ni igual a ti, ni por encima de ti. Ayúdanos a valorarte, a quererte, a amarte
y a obedecerte como el Señor de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esa palabra de no pretender conocer cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, Señor. Aunque nos llamen fanáticos, locos, religiosos, aunque el mundo nos tache a veces de intolerantes, Señor, pero que siempre defendamos tu causa, tu reino, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque este mundo es muy seductor, Señor. Y nuestra carne, Señor, aún es débil, Señor. Nuestra carne, Señor, aún tiende a cosas lujuriosas, lascivias, a mentiras, a engaños, a fraudes, a odios, rencores, adulterios, vicios, ociosidades. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y clamamos, Señor, porque tu palabra nos transforme en esas áreas en las cuales, Señor, seguimos débiles y estamos siendo de tropiezo para otros, Señor. Señor, ¿de cuánta gente no tengo que dar cuentas yo, Señor? Cuando tú sabías, cuando con un lado hablaba y con mi carácter, mis estallidos de ira, Señor, destruía a mucha gente. Pero tu gracia, Señor, ha ido transformando ese carácter, Señor. Sigue transformando las otras áreas que me faltan, Señor. Reconozco que aún me faltan muchas áreas, Señor. Pero te pido que me ayudes, Señor. Y que me ayudes a amar a los que me odian. Amar, Señor, y bendecir a los que me maldicen. A los que me ultrajan, Señor. A los que me roban. A los que me quitan, Señor. Ayúdanos, Señor, porque así tú nos amaste, Señor. Cuando nosotros te odiábamos, cuando nosotros no queríamos saber nada de ti, cuando éramos enemigos tuyos, Señor, que te dábamos la espalda y no nos importaba ofenderte, tu gracia nos alcanzó un día y nos cambió, Señor. Ayúdanos a ver con esos ojos a esa gente, Señor. A cada uno, Señor. Ayúdanos a ver al drogadicto, al homosexual, Señor, al borracho, como gente necesitada, que necesita que se le predique el evangelio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver al huérfano, Señor, a la viuda, con esa necesidad, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos entregamos, Señor, y te damos toda la gloria. A ti sea el honor, Señor, por siempre. Y perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.